Bueno, en este video número 1 les voy a mostrar la estructura de este buzo que hice imitando a los buzos industriales que tanto uso y se me ocurrió que tejido en crochet iba a quedar soñado y bueno, así fue. Así que les voy a mostrar la estructura de este buzo y les voy a contar un poquito cómo lo tejí y de dónde saqué la medida. Esto es un proyecto que se teje desde el canesú. Vamos a tejer un canesú, luego vamos a tejer las mangas, la capucha y vamos a tejer por el largo deseado. ¿Sí? Se teje desde la parte superior a la inferior. Le tejí un punto elástico en el borde de la capucha, un punto elástico en los puños, es un punto elástico simple, y un punto elástico simple también en el borde de la parte inferior. Las disminuciones que hice fue, cuando levanté los puntos de acá del hombro, hice 2 disminuciones, luego hice otras 2 disminuciones y después empecé a disminuir al finalizar cuando iba bajando al puño. Eso está todo por escrito, les estoy comentando a grandes rasgos antes de comenzar a tejer, para que tengan una idea de cómo lo vamos a ir haciendo. Bien, la cantidad de hileras la van a manejar ustedes, correspondiente a la talla del buzo. Este es un buzo que es un talle M. Tejí el largo total de esta prenda es de 56 centímetros. La sisa mide 16 centímetros. A mí me gusta que quede bien pegadita al brazo porque es justamente un buzo. El ancho es de 48 centímetros. El alto de la capucha es de 28 centímetros, es decir, tejí así, en mi caso tejí 21 hileras, ustedes van a ir midiéndolo. La profundidad de la capucha es de 25 centímetros. El largo de mangas es de 66 centímetros. ¿Desde dónde cuento el largo de mangas? Desde acá, como es una manga que se teje toda entera, el largo lo cuento desde acá, desde la primera hilera del canesú hasta el puño. Me da 66 centímetros en mi proyecto. Para tejer las mangas, por ejemplo, en mi caso yo tejí 35 hileras. Ustedes van a ir viendo cuál es el largo de su manga y se van a ir probando. Por ejemplo, el canesú para un talle M con una aguja número 4,5 y un hilo de algodón 8,6, tejí 17 hileras de canesú en este proyecto. Así que bueno, varía según la tensión del hilado, de nuestra manera de tejer, de la aguja que usemos, del hilado que usemos. Yo les cuento a grandes rasgos este proyecto y ahí voy a empezar a hacer otro en otro color, en color azul con hilo de algodón, y vamos a ir viendo cuántas hileras voy a tejer. Por ejemplo, cuando ya separamos el canesú, lo que hacemos es levantar los puntos desde la sisa y tejer de manera circular por toda la hilera. No lleva costura la manga. Bueno, ya les enseñé el buzo. Lo que les voy a mostrar ahora es cómo comenzar a tejer este canesú. Este canesú, este buzo, se puede hacer en los talles que ustedes deseen. ¿Por qué? Porque el parámetro o sea, lo que yo hice para chequear que me quede perfecto en la medida que a mí me gustaba fue usar una remera que me encanta como me queda, las mangas, todo, y me guié por eso. Entonces, ¿cómo vamos a empezar este canesú? De la siguiente manera. Vamos a hacer una cuentita, que la van a ver también en este videito, y van a poder aplicar en absolutamente todos los talles esta técnica. Para montar las cadenas usé una aguja número 5
y para tejer el proyecto una aguja número 4,5. Lo que hice fue hacer cadenas de esta manera. Este es un hilo de algodón número 5, voy a usar, perdón. Acá está, número 5, para que no me quede tirante. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Lo que voy a hacer es cadenitas que me den justo la misma medida del escote. Y ahora volvemos. Bueno, entonces me va a quedar así, ¿sí? Este va a ser mi escote. Voy a hacer cadenas que me queden. Lo vamos a hacer sin tirar, ubicándolas de esta manera para que quede así. No importa el talle, este es mi talle, mi remera. Ustedes van a elegir una remera que les guste a ustedes o de alguna clienta o de su hija, de su nieta, de lo que sea. Agarran la remerita y hacen esto. Este sería el primer paso. Vamos a contar el número de cadenas que queda y vamos a hacer la siguiente cuenta. Bueno, esta es la siguiente cuentita que vamos a aplicar para todos los talles. No soy muy buena dibujando, ya verán. A mí me dan total, este vendría a ser la espalda, el delantero y los dos hombros. A mí me da un total de 70 puntos cadenas. Cuando voy a hacer el escote, como ya lo vimos, ese número es 70. Siempre vamos a hacer esta cuenta. 70 o el número que ustedes pongan dividido 5, hice el número que ustedes pongan, en mi caso 70 dividido 2. Esta cuenta dividido 5 nos va a dar los hombros, cuánto vamos a tejer para los hombros, y esta cuenta la espalda y el delantero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 70 dividido 5 me da 14, 70 dividido 2 me da 35, pero le tengo que restar los 14 de los hombros, y ese número me va a dar 21. ¿Sí? En este caso a mí me queda todo redondo porque es un número que me queda justito sin decimal. Pero supongamos que me da un número, por ejemplo, 70, vamos a poner, 78, vamos a poner 78, ¿sí? Que yo tomo el número y me da 78. Lo divido entre 5. 78 dividido 5 me da un número decimal, 15,6. 78 dividido 2, 78 dividido 2 me da 39, ¿sí? A este número, como ya vemos porque es la espalda y el delantero, tenemos que restarle este, entonces 39 menos 15,6 me da 39 menos 15, 39 menos 15,6 me da 23,4. ¿Qué hacemos cuando nos da así? Podemos usar este número sin el punto o podemos redondear. En este caso, cuando es más de 5, vamos a redondear para arriba. Entonces vamos a usar 16. Y en este caso vamos a usar, vamos a dejar ahí 24, ¿sí? Porque es menos de 5. Entonces, vamos a contar que nos da, porque para volver a poner las cadenitas, yo sabía que tenía 78. Entonces, vamos a hacer 16 por 2, que son los hombros, me da 32, más 24 de cada delantero, me da un total de 48. Entonces, vamos a sumar 48 más 32, nos da 80. Entonces, a esa cantidad de cadenita que teníamos 78, le sumamos 2 cadenitas para llegar a 80. Este es el cálculo que van a usar para hacer el canesú, siempre. Entonces, repasemos. El primer paso sería tomar una prenda que queramos hacer del mismo talle,
montar la cantidad de cadenitas y hacer esta cuenta. Y ahora sí, vamos a empezar a tejer la parte del canesú. Vamos a cambiar el número de agujas y montamos con la número 5. Vamos a empezar con la que vamos a tejer el proyecto. Y vamos a chequear que esta cadenita nos quede bien derechita. Vamos a agarrarla de esta manera y vamos a ir chequeando que nos quede derechita para empezar a tejer. Bien, tomamos acá y unimos con un punto deslizado en la primera cadena de inicio. Ahí va. Ahí. Tiramos para que cierre y nos queda de esta manera. Vamos a empezar a tejer la parte de la espalda, que en mi caso me daba que tenía que tejer 21 puntos. Subo con 4 puntos cadena, 1, 2, 3, 4. Estas cadenas que subo van a ser del hombro. Y ahora voy a empezar a tejer mi espaldo delantero, da igual. Y más 2 cadenitas de separación, que ya lo vamos a ver. En la siguiente cadena, ahí, hago un punto vareta. Y acá voy a empezar a tejer mi espalda, o delantero, da igual. Vamos a esconder la hebra, vamos a ir escondiendo la hebra. Ven que nos queda, y acá ya hicimos la primera separación de la espalda y el hombro. Entonces, este vendría a ser el primer punto de la espalda. Vamos a ir escondiendo la hebrita y vamos a hacer un punto vareta por cada cadenita. En mi caso, tengo 21 puntos vareta. Los tejo y volvemos. Así, uno por cada cadenita. Acá llegué a mi punto vareta número 21, hago 2 cadenas al aire y voy a hacer la separación del otro hombro. Entonces, ahí en la siguiente cadena tejo el primer punto del hombro. En mi caso son 14 puntos y ese sería el primero. 1, 2, 3, 4, así hasta 14. En mi caso, ustedes verán cuántos puntos tienen que tejer. Acá llegué al número punto 14, al punto 14, entonces subo con 2 cadenas y voy a tejer el delantero. La misma cantidad que vendría a ser 21 puntos, igual que tejí en la espalda. Así voy a tejer 21 puntos vareta. Acá llegué al número punto 21, subo con 2 cadenas y voy a tejer 13 puntos varetas, o el número que le dé de los hombros, menos 1 porque sería esa cadena de inicio. Entonces a mí me quedaría 1, 2, 3, 4, así hasta llegar a la cadenita de subida. Acá tengo 12 puntos y voy a cerrar 1, 2, 3 en la tercera cadena de inicio y me quedaría, perdón, me faltaba un número. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, no, está bien. 1, 2, 3, ahí, 14 con la cadena de subida. Van a ver que queda eso medio feo ahí, pero después, una vez que levantemos los puntos de la capucha, se va a ir. Es porque cuando iniciamos nuestra cadena de manera circular, a veces se abren los puntos. Entonces, prestar atención aquí. 1, subimos con 2 puntos cadena para que el canesú quede perfecto, lo tejemos de esta manera. Giramos el tejido y vamos a empezar así. Cada vuelta que hagamos, cuando terminamos, subimos con 2 y giramos el tejido.
Y ahí vamos a empezar a tejer un punto vareta en cada punto vareta de la hilera anterior. Y vamos a poner, si son crocheteras que se inician, y por ahí les da un poquito de miedo equivocarse, podemos poner un marcador en la primera cadenita de subida, para saber que ahí ya terminamos una vuelta. Vamos a hacer un punto vareta sobre cada punto vareta de la hilera anterior. Y así va a ir creciendo su canesú, de esta manera. Ahí. ¿Cómo crece el canesú? En los aumentos que hacemos en estos huequitos. Llegando al final, vamos a encontrarnos con la primera división. Tejemos el punto vareta y vamos a entrar acá en la B y vamos a tejer un punto vareta, 2 cadenas al aire, un punto vareta. Y seguimos tejiendo, así por toda la hilera. Un punto vareta sobre cada punto vareta de la hilera anterior. Y acá vamos a hacer lo mismo. Subo con 2 cadenas, un punto vareta y ahora voy a tejer el otro hombro. Y vamos a ir viendo cómo de a poquito nuestro canesú va creciendo. Acá son los aumentos. Acá, acá, acá y acá. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos cuando llegamos. Bueno, muy bien. Llego acá donde está el marcador y voy a encontrar esta B. ¿Sí? Entonces voy a tejer un punto vareta, 2 puntos cadenas al aire, un punto vareta en el mismo lugar y aquí donde está el marcador lo retiro y voy a entrar con un punto deslizado. Lo que vamos a hacer ahora es contar para ver si nos va quedando todo igual. Entonces, este sería un hombro, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Esta sería la espalda. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 23. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y queda perfecto, igual que el otro hombro. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 23. Entonces, me tiene que quedar siempre la misma cantidad de puntos. ¿Sí? Entonces, ahora voy a subir con 1, 2 cadenas y voy a girar mi tejido. Y este sería la hilera número 3. Nos vamos a encontrar de esta forma la hilera. Vamos a tejer un punto vareta, donde está el espacio de vareta, punto cadena, vareta, voy a tejer una vareta, 2 puntos cadenas al aire y una vareta. Así, y vamos a ir tejiendo un punto vareta sobre cada punto vareta. Y así se va a repetir. Les voy a mostrar cómo se cierra esta hilera y después se repite en todas las hileras de igual manera. Hacemos los aumentos acá, un punto vareta, 2 cadenas, un punto vareta. Lo mismo acá, un punto vareta, 2 puntos cadena, un punto vareta. Lo mismo acá, un punto vareta, 2 puntos cadenas, un punto vareta. Y acá cerramos con un punto deslizado, que lo vamos a hacer juntas. Bueno, y ahora para cerrar la hilera número 3, voy a entrar acá en las 3 cadenas de subida de la hilera anterior y cierro con un punto deslizado. Subo con 2 cadenas, giro mi tejido y empiezo a tejer como ya les indiqué, ¿sí? Así va a ser por el largo deseado del canesú. Nos va a ir quedando de esta manera. Lo que yo les voy a mostrar hasta dónde tienen que tejer, para que tengan un parámetro
de, de dónde empezar a cerrar el canesú es, esto va a quedar una cosa así. Por ejemplo, tejer hasta donde nos da la sisa. Voy a tejer el canesú hasta la sisa. ¿Sí? Yo les voy a ir mostrando de todas formas cómo queda las puntitas estas que tengo acá. Ahí, estas tienen que tocar la esquina, acá la sisa de la remerita que yo elegí como modelo. Si no, se toman la medida con 1 centímetro. Si tienen una remera, mucho mejor. Bueno, nos vemos entonces cuando tengamos listo el canesú para empezar a tejer el cuerpo, las mangas y la capucha.